Hare Krishna, buenas tardes a todos. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Gurudev Ji Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Go Premanande Srila Prabhupada Ki Jai Shri Gauranitai Ki Jai Hare Krishna. Buenas tardes a todos, espero que todos estén bien. Gracias por participar en estos encuentros online.
en los que discutimos y hablamos un poco acerca del Bhagavad Gita, la ciencia trascendental del servicio devocional. Gracias a las autoridades del Templo de Buenos Aires por permitirme hacer esta exposición del Bhagavad Gita. Hoy día vamos a hablar de un verso interesante del Bhagavad Gita, del capítulo 4, el texto 6 en especial, este capítulo 4 del Bhagavad Gita es conocido como el conocimiento trascendental. Y cuando hablamos de conocimiento trascendental, en realidad Krishna define exactamente a su amigo Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra qué significa conocimiento real, conocimiento verdadero, conocimiento trascendental. Como vamos a ver en el significado, inclusive a lo largo del capítulo, con las disertaciones que ustedes vayan escuchando de los distintos devotos, van a ver que en realidad conocimiento hay mucho, ¿no? Pero hay un solo conocimiento que es del conocimiento del cual Krishna está hablando aquí, y que viene como correlación del capítulo anterior, en el que se habla un poco de rendición, de entregarse, ¿no?, a Krishna, pero para poder entregarse a Krishna hace falta saber cómo. Y también ese conocimiento de saber cómo va a venir a través de una persona muy especial, en este caso la forma del maestro espiritual, que es la representación externa de Paramatma que está en el corazón, o de Krishna. Y también Krishna a lo largo de este capítulo nos va a explicar cuáles son las cualidades, las características de un maestro espiritual fidedigno. Así que bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito hoy día. Obviamente vamos a hacer como una idea del contexto de este verso, pero también vamos a hablar del significado específico de este verso, que es muy interesante. Así que bueno, si ustedes tienen su Bhagavad Gita a mano, o su laptop, o su PC, estamos hablando del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto 6. Ayo api samabhyayatma bhutanam vishvaro api san prakritin swam adhishtaya sambhavamyatma mayaya. Este verso, o este mantra en sánscrito, letra, palabra por palabra, significa lo siguiente: Ayo, innaciente. Api, aunque. San, siendo así. Abhyaya, sin deteriorarse. Atma, cuerpo. Atma, a veces traducido como cuerpo, a veces como mente, a veces como entidad viviente, ¿no? Siempre, obviamente, estos significados o estas palabras que están traducidas por Srila Prabhupada tienen correlación con el contexto del verso en sí, ¿eh? Y obviamente Srila Prabhupada no traduce palabras como Atma, en este caso como cuerpo, caprichosamente, sino que está siguiendo a los comentarios de los acharyas previos. Todos sabemos que cuando Srila Prabhupada hace sus significados del Bhagavad Gita y del Bhagavatam, en realidad basa sus comentarios en los comentarios de los acharyas previos, ¿no? Así que bueno, seguimos. En este caso, Prabhupada está traduciendo la palabra Atma como cuerpo. Bhutanam, de todos aquellos que nacen. Ishvara, el Señor Supremo. Api, aunque. San, siendo así. Prakritim, en la forma trascendental. Swam, mía. Adishtasya, estando situado así. Sambhavami, me encarno. Atmamayaya, mediante mi energía interna. Entonces, ayoapisham navyayatma bhuttanam ishvaro apisam prakritim swam adishtasya sambhavami atmamayaya. La traducción de este verso es la siguiente: aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Significado por Srila Prabhupada. Es un significado un poquito extenso, pero vamos a ver qué interesante cada cosa que Prabhupada dice párrafo por párrafo. El Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de su nacimiento, aunque puede que Él aparezca como una persona ordinaria. Recuerda todo lo relacionado con sus muchísimos nacimientos pasados, mientras que un hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes.
Si se le pregunta a alguien qué hizo exactamente a la misma hora del día anterior, el hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente tendría que escarbar en su memoria para recordar qué estaba haciendo exactamente a la misma hora del día anterior. Y no obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios, ¿no? Interesante esta parte del significado de Srila Prabhupada, cuando hay algunas escuelas filosóficas en las que dicen yo soy Dios, ¿no? Escuelas impersonalistas, ¿no? Srila Prabhupada dice, bueno, una de las formas de desafiar a veces a esas personas que se hacen llamar Dios es decirle, bueno, si tú eres Dios, entonces puedes levantar la colina de Govardhan, ¿no? Como lo hizo Krishna, como está declarado en las Escrituras. Pero en este caso Prabhupada es mucho más simple. Dice, bueno, si en realidad uno se hace llamar Dios o piensa que es Dios, se le puede preguntar, ¿qué estabas haciendo el día anterior a esta hora exactamente? Tal vez alguno pueda llegar a responder, pero inclusive nosotros, si nos ponemos a preguntar qué estábamos haciendo el día anterior a esta misma hora, va a ser difícil, ¿no? Saber exactamente qué estábamos haciendo. ¿Qué decir de preguntar qué estábamos haciendo a la misma hora, el mismo día de la semana pasada? O mejor dicho, qué estábamos haciendo a la misma hora, el mismo día, hace un año atrás. ¿Qué decir de otra vida? En este caso, Krishna está empezando a mostrar y a manifestar su opulencia, ¿no? Que a pesar de que Arjuna la conocía, sabía de quién se trataba, él entendía perfectamente acerca de esto. Así todo Krishna, o sea, Arjuna pregunta a Krishna para el beneficio de las personas que van a escuchar el Bhagavad Gita durante todas las generaciones, ¿no? Seguimos con el significado. Dice, uno no debe dejarse engañar por estas pretensiones sin sentido. Y además el Señor explica su prakriti o su forma prakriti significa naturaleza y también significa swarupa o la forma de uno mismo. El Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo. Él no cambia de cuerpo, como sí lo hace en la entidad viviente común, que cambia de un cuerpo a otro. Puede que la entidad viviente tenga una clase de cuerpo en el nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material la entidad viviente no tiene cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no hace eso. Cuando quiera que Él aparece, lo hace en el mismo cuerpo original por medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en este mundo material en su forma original, con dos manos sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, no contaminado por este mundo material. Aunque Él aparece en el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, aún así aparece o parece que Él nace como una entidad viviente ordinaria. Y aunque su cuerpo no se deteriora como un cuerpo material, aún así parece que el Señor Krishna crece de la infancia a la niñez y de la niñez a la juventud. Pero lo que es muy sorprendente, nunca envejece más allá de la juventud. De hecho, en la época de la batalla de Kurukshetra, él tenía muchos nietos en casa. O en otras palabras, él ya había envejecido suficientemente según los cálculos materiales. Aún así, se veía tal como un hombre joven de 20 o 25 años. Nunca vemos un retrato de Krishna en la vejez, porque él nunca envejece como nosotros. Si bien es la persona más anciana de toda la creación, del pasado, del presente y del futuro, ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, queda claro que a pesar de estar en el mundo material, Él es la misma e innaciente forma eterna de bienaventuranza y conocimiento inmutable en lo que respecta a su cuerpo e inteligencia trascendentales. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, el movimiento de éste ante nosotros y su subsecuente desaparición de nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista creemos que se ha puesto, y cuando el sol está ante nuestros ojos pensamos que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija. Nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos de que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas de la de cualquier entidad viviente común y corriente, es obvio que Él es conocimiento eterno y bienaventurado, mediante su potencia interna y que nunca lo contamina en la naturaleza material.
Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios es innaciente y que sin embargo parece nacer en múltiples manifestaciones. Las escrituras védicas complementarias también confirman que aunque el Señor parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. En el Bhagavatam él aparece en forma de Narayana entre su madre con 4 manos y los adornos de las 6 clases de opulencias plenas. Su aparición en su forma eterna original constituye su misericordia sin causa, que se le otorga a las entidades vivientes de modo que puedan concentrarse en el Supremo tal como Él es, y no en invenciones mentales o imaginaciones que el impersonalista cree equivocadamente que son las formas del Señor. Según el diccionario Vishvakoša, la palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor. El Señor está consciente de todas sus apariciones y desapariciones anteriores, pero una entidad viviente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque siempre es la misma verdad absoluta y no presenta diferenciación alguna entre su forma y su ser, o entre su calidad y su cuerpo. Ahora pudiera surgir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Ello se explicará en el siguiente verso. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces, aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi forma trascendental. Entonces, como para tener una idea del contexto en el que se está citando este verso, vamos a tratar de entender por qué se está diciendo o por qué Krishna está declarando esto. Y después vamos a entrar en el significado de Srila Prabhupada de Yeva. Bueno, este verso 6 es uno de los primeros versos del capítulo 4, como decíamos, llamado el conocimiento trascendental. Y cuando se habla del conocimiento trascendental, en realidad se habla del conocimiento acerca de la naturaleza del Señor. Hay muchos versos que van a explicar acerca de la naturaleza del Señor. Y aquí Krishna está haciendo varias declaraciones, ¿no? Recordemos que estas declaraciones el Señor las está haciendo en base, como decíamos, al final del capítulo 3, en donde el capítulo había terminado con la respuesta a una pregunta. Esa pregunta era, Krishna estaba hablando de rendición a Arjuna, de que había que actuar de acuerdo a la naturaleza de trabajo, que había que subyugar los sentidos, porque Arjuna le había preguntado Atakena Prayukto Yam, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo impele Krishna? ¿No? ¿Por qué Krishna pasa esto de que por más que uno entienda de que tiene que hacer las cosas bien, ¿no? Hay algo que lo impele o que lo empuja a actuar en contra de su propia voluntad, aunque uno no quiera, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, y ahí la respuesta famosa de Krishna, Kama Esha, Krodha Esha, Rajoguna Samudbhava, ¿no? En realidad es únicamente por lujuria, ¿no? Arjuna, que nace del contacto con la modalidad natural de la pasión y que es el peor enemigo o el enemigo que lo devora todo, ¿no? Por lo tanto, desde el mismo principio, le dice Krishna a Arjuna, trata de controlar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. ¿Y cómo? Bueno, le dice, él explica más o menos cómo es que la inteligencia, ¿no? Está por encima de la mente está por encima de los sentidos están por encima de los objetos de los sentidos, por lo tanto, hay como una orden jerárquico en la constitución de la entidad viviente, la cual por sobre todas las cosas está el alma espiritual o el yo, que al estar confundido, ¿no? Pensando que son este cuerpo, o estar confundido por la ignorancia, ¿no? Uno está subyugado a la vez por la mente, la inteligencia y los sentidos. Por lo tanto, entonces Krishna le dice, trata de establecerte en el servicio devocional, purificando de esa manera tu ser y de esa manera separar, ¿no? la inteligencia de la mente, el ego falso, volverlo en ego verdadero y de esa manera, a partir del ego, controlar la inteligencia controla la mente controla los sentidos. De esa manera, situándose en este proceso de rendición, de entrega, conocido como la conciencia de Krishna, puedes volverte victorioso, ¿no? Entonces, ese era el final del capítulo 3 y entonces ahora Krishna está explicando acerca de cómo lograr ese conocimiento y esa comprensión por la cual uno
puede volverse victorioso siguiendo el proceso del servicio devocional. Pero en este caso, como también había algunas declaraciones en el capítulo anterior respecto a que hay personas que por ahí no lo conciben o no lo consideran como Dios, de hecho en esta explicación que Prabhupada da aquí, también se entiende que hay distintas maneras de verlo al Señor, ¿no? Entonces, en este caso, el Señor está declarando y está haciendo declaraciones enfáticas sobre su posición suprema, ¿no? Su posición suprema. Discúlpenme que voy a conectar aquí en internet. Por las dudas estoy conectando los datos. Ok, seguimos entonces. Disculpen la interrupción. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Estamos hablando en este capítulo 4, el Señor está haciendo gala de su majestuosidad. Está declarando quién es, está declarando que Él es innaciente, que su cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original, ¿no? Después de estos versos, Krishna va a seguir diciendo, Yada, Yada, Hidar Masyak, Lanir Babati Baratán, cuando quiere, donde quiera, haya una declinación de los principios religiosos y un aumento de la irreligiosidad, yo mismo desciendo. ¿Para qué? Paritranaya Yadunam Vinashaya Yadushkritan, ¿no? Para redimir a los piadosos y aniquilar a los impíos, ¿no? Así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo desciendo, ¿no? Entonces, el Señor está haciendo, como decíamos, gala, o está diciendo, está mencionando quién Él es realmente. Quién es Él realmente. Y a través de este capítulo vamos a ver que hay muchas personas que quieren adquirir conocimiento y lo hacen de distintas maneras, ¿no? Algunos que son personas que se dedican a hacer austeridades, otras personas que dedican al celibato, otras personas que están deseosas o les interesa la autorrealización. Entonces vamos a ver que hay muchas personas que sacrifican algo de su vida con la idea de obtener conocimiento. Y Krishna dice que es válido para todos, pero que de entre todos esos hay alguien que es superior. ¿Y cómo hacer, ¿no? para primero saber quién es aquel que es superior entre todos esos buscadores del conocimiento y dónde obtener ese conocimiento, ¿no? Por eso prácticamente al final de este capítulo el Señor dice, ese conocimiento trata de obtenerlo, ¿no? Tadvidi pranipatena, tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual fidedigno. Hazle preguntas en forma sumisa y préstale servicio. ¿Por qué? Porque un alma autorrealizada que conoce la verdad, ¿no? puede mostrarte la verdad. Entonces, después el Señor Krishna dice, habiendo obtenido verdadero conocimiento acerca del ser de semejante alma autorrealizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento vas a ver que todos los seres están en mí, ¿no? O en otras palabras, dice Krishna de una manera muy linda, que son míos. Y por último, hay un verso muy importante después de esto, en el que Krishna declara qué es verdadero conocimiento, ¿no? Y qué manifiesta, ese conocimiento que nos manifiesta a nosotros cuando realmente lo obtenemos, ¿no? No solamente no vamos a ser víctimas de semejante ilusión, sino que Krishna dice, en este mundo, Nahik Yagyena Shadrisham, en este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo. Y uno que se ha vuelto experto en la práctica de dicho conocimiento, disfruta de este conocimiento internamente a su debido tiempo, ¿no? Entonces a veces esto es un verso también muy inspirador, que nos llena de fe. Decimos, bueno, a veces nosotros estudiamos las escrituras, que en realidad son dichosas, hacemos la práctica del servicio devocional, pero de alguna otra manera todavía no sentimos algo que realmente nos haga sentir felices profundamente en el corazón, ¿no? Y Krishna está declarando, bueno, a su debido tiempo, ¿no? A su debido tiempo eso va a aparecer. O sea que hay que esforzarse con confianza, con entusiasmo y dejar que en el momento en que tenga que eso madurar y esa fruta madurar y volverse dulce dentro del corazón, ¿no?
se manifieste. Ese es el síntoma, en un sentido, de lo que realmente es conocimiento trascendental. ¿Qué es conocimiento trascendental? No solamente el conocimiento del Señor en su posición constitucional, sino que el conocimiento de quién soy yo en relación a Él y cómo rendir mi servicio devocional. Y cuando yo pongo en práctica eso, también obtengo un conocimiento que es vijnana o realización, no solamente teórico, sino hay algo que sentí en el corazón profundamente, y ese sentimiento de felicidad también, ¿no?, es la reafirmación o la consolidación del conocimiento trascendental. Así como hemos explicado en otras clases o en otras partes, en el capítulo 9, el primer verso, el Señor Krishna le dice, este conocimiento, idam tute guhyatamam, prabhakshami anasuyave, jnanam vijnanam sahitam yakto moksha sheshuvat, ¿no? Este conocimiento trascendental te lo estoy explicando hoy día a ti, mi querido amigo Arjuna, porque eres mi amigo y no me envidias, ¿no? Pero este conocimiento es tanto teórico, o sea, tanto empírico, ¿no?, teórico, como conocimiento realizado. O sea, y el ejemplo que Srila Prabhupada da para entender esto, el jnana y el vijnana es, el fuego quema, es un conocimiento, pero meter la mano arriba del fuego y darse cuenta que uno percibe cuando eso sucede, es el vijnana o la realización de ese conocimiento teórico. Por lo tanto, Krishna está haciendo toda la explicación acerca de su personalidad, ¿no?, conocimiento teórico, quién es, dónde está él, cuál es su posición, ¿no?, qué es lo que él viene a hacer cada vez que aparece. Él está declarando su supremacía, mostrando que él nunca se olvida, ¿no?, pero que las personas falibles sí. También está declarando acerca de cuál es la práctica de ese conocimiento a través del servicio devocional. Y también está diciendo, ¿no?, que cuando uno logra disfrutar internamente a su debido tiempo de dicho conocimiento trascendental o el fruto maduro del amor por Krishna, automáticamente ese jnana se convierte en vijnana, o conocimiento asimilado, realizado. Y en ese momento es como Krishna declara también, nunca volverás a ser víctima de Maya, porque no solamente has entendido, sino que también has sentido en el corazón qué significa el servicio devocional, ¿no? Básicamente eso es como un aspecto, uno de los aspectos que se mencionan en este capítulo 4. Y en el sí, Prabhupada hace hincapié en la trascendental forma de Krishna, en este significado, también avalado por muchas, por otras escrituras, ¿no?, que mencionan este mismo principio. Por ejemplo, el mismo Brahma Samhita dice Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Madhyam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, ¿no? Govindam Adi Purusham, el ser humano primero, no hay otro antes que él. Y el mismo verso también dice Advaitam, aquel que no tiene dual, ¿no? Advaitam Achutam, que es inconcebible. Advaitam Achutam Anadi, es el principio sin principio. Anadim, Ananta, es ilimitado y tiene una forma de pleno conocimiento, plena e ilimitada, ¿no?, y plena de felicidad. Nandarupa. Adyam Puranam es el origen de todo. Adyam Puranam, lo más antiguo, lo más viejo. Puranam, Adyam Puranam. Purusham es el ser humano, como decíamos también, el hombre primigenio, Purusham. Pero a pesar de todo eso, Navayauvanamcham. Adyam Purana, Purusham, Navayauvanamcham. Que él, a pesar de que es el más viejo, el primer ser humano creado, el hombre sin principio, aún así siempre tiene una complexión Navayauvanam, o sea, siempre joven. Y eso es lo que Prabhupada también está haciendo hincapié en este significado de una manera muy bonita, con una analogía. Prabhupada dice, bueno, Krishna es como el sol, ¿no? Y a veces cuando uno está limitado en su conocimiento, o está, digamos, su conocimiento es relativo, porque los sentidos de adquisición de conocimiento son imperfectos, uno puede ver, por ejemplo, el sol, y ve el sol del amanecer, ¿no?, con un color determinado, ve el sol del mediodía o de la media mañana, con otro color, con otra potencia.
y también ve el sol del anochecer, ¿no? Con otro color, con otra potencia. Sin embargo, el sol siempre es el mismo, ¿no? Lo que es relativo es la forma en que nosotros lo vemos. En el horizonte, en el cenit o en el ocaso, el sol siempre es el mismo. En realidad, lo relativo de nuestra visión es que nosotros lo vemos a Krishna de acuerdo a la posición en que estamos. Por eso Krishna también en este capítulo menciona Tad Vidi Pranipatena, ¿cómo dices? Bueno, en la misma forma que tú te rindes a mí, yo reciproco, ¿no? O sea que Krishna reciproca de la misma manera en que uno quiere acercarse a él, no solamente en calidad, sino en cualidad. Por eso, en los pasatiempos, en los lilas de Krishna, vemos que en algunas descripciones del Bhagavatam, Prabhupada dice, bueno, las mujeres de Dwarka lo veían a Krishna como el hombre perfecto, como el marido perfecto. Los guerreros en la batalla de Kurukshetra lo veían como el kshatriya ideal. Aún a pesar de que él tenía esa apariencia, ¿no? Sus amigos, los gopas, lo veían como su querido amigo, ¿no? Sus madres lo tomaban en el regazo y lo acurrucaban en su pecho porque lo veían como su hijo querido. Y de alguna otra manera, de acuerdo a la relación que uno tiene con Krishna, es como uno ve a Krishna, aunque Krishna siempre es el mismo, ¿no? Esa es lo que está, la analogía que está mostrando Prabhupada aquí, y también lo está haciendo con el ejemplo del sol. De hecho, él dice, en esa época, durante la batalla de Kurukshetra, nosotros podemos ver las láminas, ¿no? Que se muestran, que pintan los devotos de acuerdo a la guía de Srila Prabhupada, que los devotos pintaron. Dice, en la época de la batalla de Kurukshetra, Krishna tenía aproximadamente 125 años, ¿no? Y tenía muchos nietos, dice Prabhupada. Sin embargo, siempre se lo veía como un ser humano joven, ¿no? No representaba más de 20, 25 años, dice Prabhupada. Y entonces eso está declarando cuál es la posición trascendental de Krishna, de que él nunca se deteriora, no solamente su imagen, ¿no? Su forma trascendental, sino su inteligencia, ¿no? Tampoco nunca se deteriora. ¿Y por qué está haciendo esta aclaración Krishna? ¿Y por qué está haciendo esta aclaración Srila Prabhupada en el significado? Porque este verso, este capítulo, empieza, ¿no? Krishna diciéndole a Arjuna, bueno, en realidad esta trascendental ciencia imperecedera que yo te estoy explicando ahora y que te voy a seguir explicando, yo la narré hace muchos años a Vivasvan, el dios del sol, y Vivasvan se la pasó a Ikshvaku, el padre de la humanidad, y así empezó una cadena de sucesión discipular. Y entonces Arjuna le dice, pero ¿cómo se la narraste si el dios del sol nació mucho antes que vos? En realidad no es posible eso. Entonces ahí Krishna le explica, ¿no?, que él siempre aparece para reimplantar los principios religiosos, entre otras cosas, y que él recuerda todos sus nacimientos, pero Arjuna, en este caso, no se recordaba cuando él le había narrado este conocimiento trascendental en su primer encuentro, por decirlo de alguna manera. Muchos millones de años antes de que se narrara el Bhagavad Gita, creo que por ahí hay algún cálculo, se había narrado la ciencia trascendental, ¿no? Pero ¿qué pasa? Iman Rayar Sayovidu Sakale Neha Mahata, ¿no? Mahata, con la influencia de este Mahata, Sakala, el tiempo eterno, todo se va deteriorando, ¿no? Entonces, por más que el Señor implanta los principios religiosos, empieza con una cadena de sucesión discipular, aún así, ¿no? Por la influencia del tiempo, tarde o temprano el conocimiento trascendental o la ciencia tal como es, se pierde, ¿no? Esa es la naturaleza del mundo material. Por eso, Krishna cada tanto, ¿no?, tiene que venir, yada yada hidharmasya, tiene que venir milenio tras milenio a reimplantar los principios religiosos personalmente, o envía a alguien que les refresque la memoria a las personas, como en este caso nuestro Sakti Avesh Avatar Srila Prabhupada, ¿no? Nos vino a refrescar la memoria acerca de cuál es el verdadero propósito de la vida, y obviamente el verdadero propósito de la vida enunciado por las palabras del Señor Krishna en este Bhagavad Gita. Así que bueno,
Hay algunas cosas interesantes también con respecto al significado y a la palabra que se utiliza aquí. Esto a lo mejor ya para devotos que están en otro plano, en otra categoría de prédica. Nosotros a veces vemos también que hay algunos críticos de Srila Prabhupada que, como decía al principio, critican las traducciones que Prabhupada hace de algunos versos, ¿no? Pero Prabhupada lo hace siguiendo la línea de los acharyas previos, como Vishwanatha Chakravarti Thakur, Baladeva Vidyabhushan. O sea que si uno dice que Prabhupada está traduciendo una palabra de otra manera, podría decir que toda la asociación discipular está equivocada. Y eso sería muy osado decir una cosa así. Recuerdo que una de las primeras veces que empecé a estudiar en profundidad los libros de Srila Prabhupada, y como tengo esa naturaleza del lingüista, de estudiar acerca del origen de las palabras y todo esto, me llamó la atención que en este significado, precisamente en uno de los versos del capítulo 4, Tad Vidi Pranipatena, ¿no? O sea, tan solo trata de acercarte a un maestro espiritual, hazle preguntas en forma sumisa. Esa palabra tat, en sánscrito, simplemente significa eso, o esto, ¿no? Tat, eso. Pero Prabhupada traduce esa palabra de otra manera. Él pone ese conocimiento acerca de los distintos sacrificios. Eso así traduce Prabhupada esa palabra. Y a mí me llamó la atención, entonces fui y pregunté al devoto. Bueno, en esa época las respuestas de los devotos no eran tan igualitarias, sino que eran más jerárquicas. Y él me dijo, bueno, tenés que entenderlo así porque Prabhupada es un devoto puro y si él lo expresa de esa manera, lo expresa así. No tenés por qué dudar, ¿no? Y yo realmente me lo dijo con tanta pureza el devoto que lo acepté y hasta el día de hoy lo acepto de esa manera. Pero para aquellos que no puedan tener la suficiente fe en Prabhupada, uno puede entender que Prabhupada está haciendo este significado de acuerdo a un contexto para poder ubicar la palabra dentro del contexto en el que se está utilizando. Y obviamente, como digo también, seguida, ¿no?, por el dictado o por las enseñanzas de los acharyas previos. Prabhupada tenía un libro donde estaban todos los comentarios de los acharyas pasados, y cuando Prabhupada hacía sus significados basados en esos significados. Y bueno, el motivo por los cuales les digo esto es que en este caso, en el verso, se está diciendo Prakritim Swam Adishtaya. Y la traducción, o del palabra por palabra, a Prakritim en la forma trascendental. Pero, como es Prakritim Swam, o sea, Swam significa de mi propia naturaleza, o de mi propio, de algo inherente a mí, ¿no? En este caso Krishna, porque él es el que está hablando. Entonces Prabhupada traduce, y aunque soy mi cuerpo trascendental nunca se deteriora. Entonces, cuando uno habla de Prakriti, ¿no?, normalmente habla de naturaleza material. La Prakriti, ¿no?, es la naturaleza material. Pero cuando uno habla de Prakritim Swam, está diciendo mi propia naturaleza. Krishna está declarando esto, mi propia naturaleza. No tiene que ver con la naturaleza material, tiene que ver con la naturaleza trascendental de Krishna. Y uno también puede ver, hay muchas veces Krishna menciona en distintos versos esta palabra Prakritim, algunas veces se refiere a la energía material y depende con qué otra palabra va acompañada significa cosas referentes a él. Por ejemplo, en otros versos del capítulo 9 dice Prakritim Yanti Mamikam, o sea, aquellos que alcanzan mi naturaleza. Prakritim Yanti Mamikam. Prakritim Swam Avastavya también dice Krishna, en el capítulo 9, el verso, no me acuerdo bien. Prakritim Swam Avastavya, ¿no? De mi naturaleza interna también. Y también está la otra frase de Prakritim Vidim Me Param, ¿no? Ese conocimiento Prakritim Vidim conocimiento, Prakritim Vidim Me. O sea, ese conocimiento mío o de mi naturaleza. Prakritim Vidim Me Param, ¿no?, supremo. Entonces, bueno, eso es importante para devotos que por ahí están en otro nivel de prédica, que entiendan que, por ejemplo, en este contexto, la palabra Prakriti, ¿no?, está mencionada, asociada con otra palabra, la cual no significa naturaleza material, sino que Krishna está hablando de su propia naturaleza. Bueno, hay muchas otras cosas en el significado interesantes que Prabhupada dice.
pero a ver qué hora es. Estamos ya dentro del tiempo. Sí, estaba viendo el reloj, estamos en la hora. Así que bueno, yo voy a dejar acá. Espero que les haya sido interesante el significado de este verso del capítulo 4. Como siempre digo, si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado o en sí del capítulo 4, pueden dejar las preguntas en el chat de Facebook y yo después entro y las puedo responder escribiendo. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes, gracias por estar aquí. Gracias también, como digo, a los devotos del Templo de Buenos Aires que me permiten, me ocupan en servicio hablando acerca de las glorias de Krishna y del Srimad Bhagavad Gita. Bueno, que estén bien, buenas tardes, por favor, cuídense y por favor sean felices siguiendo el proceso del servicio devocional. Hare Krishna.